¿Se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, gracias César, y por tu intermedio quiero felicitar a CWC por su 6º aniversario. Espero pues que sigan los éxitos en esta empresa dedicada a la formación de profesionales en las ciencias geológicas. El tema que quería compartir con ustedes en el marco del aniversario de CWC es sobre la geoquímica de suelos como una herramienta de prospección táctica en la minería moderna. Si bien la prospección geoquímica como tal es una técnica ancestral, podríamos decir, es una técnica de muy antaño en realidad, desde que se inició la actividad de prospección geológica en busca de recursos, pues se ha utilizado la geoquímica. Entonces en realidad es una técnica muy antigua. Pero en el contexto de la minería moderna, pues también la geoquímica como tal ha ido evolucionando, sobre todo tanto los métodos analíticos para hacer los análisis de los elementos químicos, así como también las técnicas de tratamiento de esos datos, que es a lo que nos vamos a enfocar hoy día. Hoy vamos a hablar un poco de los métodos modernos para tratar datos geoquímicos y cómo a partir de la información tan valiosa que puede darnos la geoquímica podemos terminar encontrando depósitos minerales. Desde ya podemos decir, por ejemplo, antes cuando se hacía geoquímica solamente buscábamos anomalías puntuales, por ejemplo, de ciertos elementos como anomalías de cobre, anomalías de plata, qué sé yo, ¿no? Pero hoy en día las técnicas de análisis geoquímico nos permite tener una vasta data geoquímica de multielementos, 32 elementos, 46 elementos, dependiendo del tipo de análisis que hagamos. Y obviamente la idea es aprovechar toda esa información para obtener un mejor target exploratorio, ¿no? Entonces, quiero iniciar con esta regla. Esta es una regla cardinal, una regla de oro que debemos aplicar. Nunca debes, dice, buscar una solución única. Busca múltiples soluciones. Esto realmente se aplica bajo cualquier contexto, bajo cualquier situación. Frente a cualquier situación que estemos, no debemos buscar una solución, sino abrir un abanico de posibilidades, y cada posibilidad se va a convertir en una alternativa de solución, y cada alternativa de solución finalmente se va a convertir en una solución parcial de la situación. Eso obviamente es mejor tener más soluciones que una sola, ¿no es cierto? Esto mismo lo podemos aplicar en geoquímica. Cuando nos encontramos frente a una situación que es básicamente encontrar un target exploratorio, podemos usar toda la información disponible o la información geoquímica que dispongamos, y pues buscar múltiples alternativas de solución para de esa manera encontrar el mejor target posible, ¿no? Haciendo una introducción a lo que es la prospección y la exploración geoquímica, pues la prospección geoquímica no es más que una herramienta de prospección minera. En realidad la prospección minera pues tiene múltiples herramientas, ¿no? Incluyendo la geofísica, por ejemplo, y la geoquímica es otra de esas herramientas. El objetivo de la prospección geoquímica es localizar anomalías geoquímicas. Aquí en esto estriba la esencia de la prospección geoquímica: encontrar anomalías geoquímicas. ¿Qué son las anomalías geoquímicas? No son más que concentraciones, digamos, por encima de un valor común de un cierto elemento dentro de un área determinada. El objetivo de localizar esta anomalía es, pues, tener la certeza de la presencia de un cuerpo mineralizado por ahí, cerca a esa anomalía donde se ha detectado. Entonces, con esto, desde ya nos puede sugerir algo el concepto de la prospección geoquímica, ya que su objetivo es localizar una anomalía. Entonces, si el objetivo es localizar la anomalía, más allá del dato numérico que puede significar esa anomalía, lo importante es dónde está. Y yo creo que eso es el enfoque que debemos dar a la prospección geoquímica.
Más allá que decir, mi anomalía de cobre es 100 ppm, es 200 ppm, es 500 ppm, es decir, ¿dónde está? Y la geoquímica, la distribución espacial de los elementos, cuando muestreamos, usamos una distribución espacial, coordenadas que nos indican dónde están esas muestras. Y obviamente esas coordenadas también son las que nos van a indicar dónde está la anomalía. Ahora, lo digo esto por un detalle importante, y es que, como vamos a ver en el transcurso de esta charla, hay métodos que nos permiten identificar dónde está esta anomalía, más allá que de saber cuánto es el valor que podríamos otorgarlo, que también se puede calcular. Y me voy a enfocar más en eso, en el objetivo de localizar una anomalía de cobre, una anomalía de oro, bueno, la anomalía del elemento que querramos identificar, ¿no? La investigación minera tiene una serie de fases, ¿correcto? Se inicia con una prospección estratégica, que es básicamente una prospección regional, la cual se divide en dos subfases, una fase de aproximación y una fase de reconocimiento. Y luego viene una prospección táctica, en la cual ya se tiene identificado algunos targets, y pues en esta prospección, en esta etapa de la prospección, que son ya las etapas tempranas de exploración como tal, pues es reconocer esos targets, y a partir de esos targets luego reconocer cuerpos mineralizados, que serían las dos subfases siguientes. Para, una vez identificado el cuerpo mineralizado, pues venga la fase de valoración del depósito como tal, que es ya la etapa de prefactibilidad y finalmente la etapa de factibilidad de operación minera. La geoquímica lo podemos usar en todas las etapas, en todas las fases, pero obviamente a diferentes niveles. En una prospección estratégica, por ejemplo, a nivel regional, lo que se puede usar es, por ejemplo, la prospección en stream sediment, que te permite tener una o dos muestras por 2 o 4 kilómetros de área. Mientras que en una prospección táctica ya nos focalizamos un poco más, para lo cual usamos la geoquímica de suelos, por ejemplo, que te permite tener más de 50 o hasta 100 muestras por 1 o 2 kilómetros cuadrados. Y es aquí a lo que nos vamos a enfocar hoy, a esta prospección, a la prospección táctica con uso de la geoquímica de suelos. Ahora, obviamente, todas estas etapas están en función a costos económicos. A medida que va avanzando por etapas, los costos económicos aumentan, y las superficies, digamos, el área de trabajo disminuye, ¿no? Se inicia con áreas muy grandes, por encima de 100, 200 kilómetros, hasta finalmente tener un depósito localizado en un área de 2, 5 kilómetros, ¿no? Y obviamente cada etapa también está en función a la toma de decisiones, ¿no? Cada etapa, al final de cada etapa tenemos que tomar una decisión si pasamos o no a la siguiente etapa. Y como ven, la magnitud de la decisión también aumenta en función a cómo vamos avanzando en cada etapa. Entonces, en esta etapa la etapa temprana de exploración, que es el reconocimiento de objetivos, en la cual podemos usar, por ejemplo, la geoquímica de suelos, trae consigo finalmente tomar una decisión. ¿Continuamos o no continuamos, ¿no? Y de tal manera que esta decisión, bueno, en todos los casos, estas decisiones que se toman, ya sea que continuemos o que no continuemos, trae consigo todo un riesgo, ¿no? Un riesgo económico, obviamente, porque podemos tomar la decisión de continuar explorando donde finalmente no haya nada, o podemos tomar la decisión de no explorar en un área que pudo haber algo, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, el meollo de este asunto del riesgo de tomar la decisión. Y para tomar una decisión correcta, entonces, obviamente, necesitamos haber hecho todo un trabajo de la mejor manera posible, ¿no? Ahora, enfoquemos entonces en esta etapa, en esta etapa de prospección táctica, en la cual ya se tiene identificado un target. Para pasar esta etapa ya tenemos identificado un target, ya sabemos dónde podríamos tener un posible depósito, ¿no? Entonces, para eso se usa la geoquímica de suelos, una geoquímica de multielementos. Las áreas que podemos cubrir son entre 10 a 50 kilómetros cuadrados, en la cual se trabaja a escalas de 1 en 5.000 a 1 en 10.000.
Entonces ya, digamos, son áreas más, son escalas mucho más grandes, ¿no? Y para esto se hace la geoquímica de suelos, como mencioné, en mallas regulares, normalmente entre 200 o 100% metros cada muestra, lo cual nos permite tener entre 25 a 100 muestras por kilómetro cuadrado, ¿no? El objetivo de esta etapa es detectar las anomalías en el espacio. Entonces, como vemos en esta sección aquí, es una sección de elementos digamos, el suelo, está en función a lo que hay debajo, ¿no? Entonces, el suelo, que no es más que producto de la meteorización, erosión del bedrock, entonces, obviamente la firma geoquímica está en función a lo que haya debajo, ¿no? Como vemos acá, en una estructura mineralizada en el interior, en superficie, pues me da valores, digamos, altos, a lo que vamos a llamar después anomalías, en este caso de cobre, zinc, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí hay que considerar aquí es la dispersión mecánica de los suelos o del sedimento. Recuerden que el suelo no es más, como mencioné antes, no es más que la erosión y meteorización del bedrock. Entonces, cuando se meteoriza o se erosiona, tiene luego un transporte. Y en función de la cantidad de transporte, pues va a generar las concentraciones metálicas, ¿no? Como vemos aquí, esto se llama dispersión mecánica. En los niveles inferiores del suelo, obviamente tenemos valores altos de un cierto elemento, porque está cerca a la estructura mineralizada. Pero sin embargo, cuando nos alejamos de la estructura mineralizada, los suelos que están, digamos, cerca al bedrock pierden, ¿no es cierto? Pierden valores, no tienen mucha concentración. Sin embargo, los suelos más superficiales son los que tienen altos valores. Y esto obviamente es en función del transporte de los sedimentos. Este concepto es importante saberlo porque de acuerdo a esto se toma la decisión dónde muestrear, ¿no? ¿A qué nivel del suelo puedo muestrear? Este suelo puede tener 1 metro, 2 metros, 50 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, dependiendo de la magnitud de erosión que ha habido. Eso depende de las condiciones climáticas, obviamente, a las que ha estado expuesto esa área. Entonces, si tomamos muestras muy cercas al bedrock, digamos el horizonte C, que sería muy cerca al bedrock, si bien cerca de la estructura, si es que mi muestra pasa cerca de la estructura, lo voy a identificar rápido. Pero, sin embargo, si la muestra pasa lejos de la estructura, no lo voy a identificar. Mientras que cuando muestreamos el nivel superior, podemos encontrar valores altos, valores anómalos altos, pero pueden estar muy distante digamos, de la estructura mineralizada. Entonces, aquí viene el detalle de la toma de decisión, qué nivel del suelo voy a muestrear, ¿no? En un momento más voy a especificar sobre ese tema. Entonces hay ciertas reglas generales que debemos considerar en el muestreo, y esto se aplica en realidad para todo tipo de muestreo geoquímico, ya sea para stream sediment, para suelos, para rocas. Se aplica para todo. Lo primero es que el muestrero no lleve joyas en las manos. ¿Por qué? Porque cualquier tipo que sea tu joya, sea un anillo, sea un reloj, desde ya está hecho a base de minerales, ¿no es cierto? Y con el golpe de muestreo tienes un anillo de oro, por ejemplo, y si no estás protegido, vas a terminar metiendo partículas contaminantes de oro a la muestra, ¿no? Entonces es importantísimo el tema de las joyas, ¿no? Otros contaminantes, por ejemplo, el zinc y óxidos de titanio en los protectores solares. Vamos a muestrear una área del desierto probablemente, entonces hay mucho calor y usamos protector solar tanto en la cara como en las manos. Con esas manos muestrear, pues vamos a estar contaminando de zinc y titanio en las muestras. Otros contaminantes como metales, plomo, cobre, mole, que pueden tener los instrumentos con los que hacemos el muestreo. O, por ejemplo, en los aerosoles que usamos para marcar los puntos de muestreo, y podemos estar contaminando con plomo, ¿no? Entonces, todas esas cosas son importantes y debemos considerarlo cuando hacemos muestreo.
La otra consideración que debemos tener es tomar la cantidad suficiente de muestra. ¿Por qué? A veces enviamos al laboratorio solamente una cantidad que sabemos que es la que necesita para hacer el análisis, que en realidad no necesita mucho, ¿no? Pero ¿qué pasa si por alguna razón se dañó la muestra? Ya sea porque se manipuló mal o qué sé yo, se daña la muestra. Y el laboratorio ya no tiene más muestra con qué hacer el análisis y nos va a solicitar una nueva muestra. Y para ir a muestrear otra vez a un lugar que estaba quizás a unos cuantos kilómetros de donde estamos, pues es complicado, ¿no? Entonces, preferible muestrear la cantidad suficiente. Además de eso, necesitamos insertar muestras de control para hacer el control de calidad tanto del muestreo como también de los análisis de laboratorio, el QAQC que se llama, ¿no? Entonces, esas tres consideraciones son importantes tenerlo en cuenta, como digo, para todo tipo de muestreo, no solo para suelos. Y ahora con respecto a los suelos, ¿qué horizonte de muestreo? Pues siempre se recomienda, digamos, de ser posible el horizonte B. ¿Por qué? El horizonte C es el horizonte que está más cerca al bedrock, digamos, es un suelo que casi in situ, no tiene mucho transporte. Y si mi malla de muestreo es 200 por 200 metros, pues corro el riesgo de perder la anomalía si es que mi muestra no está cerca de la estructura. Entonces necesito una muestra que que sea relativamente transportada, pero que no tenga obviamente un transporte muy grande, ¿no? Y ese horizonte que cumple esa condición es el horizonte B. El horizonte B son suelos relativamente transportados, tal vez entre 100 a 200 metros de transporte. Entonces, con una malla de 200 por 200, tengo la posibilidad de ubicar la anomalía. Mientras que el horizonte A o el horizonte O, que sería el suelo orgánico, tiene mucho transporte, incluso puede haber acá suelos eólicos, ¿no? Vienen de muy lejos, mucho transporte, y también el horizonte O, que es mucha materia orgánica, se pierde durante el análisis, ¿no? Es lo que llaman pérdida por ignición, entonces pierde muchos componentes. Entonces estos suelos obviamente no son buenos para el muestreo, ¿no? Entonces, de ser posible, muestrear el horizonte B, a menos que en las zonas desérticas a veces hay zonas donde no tienes horizonte B, apenas logras tener horizonte C, ¿no? Que ya no te queda más alternativa que muestrear eso, ¿no? Ahora, otro problema, ¿qué factor o qué fracción de suelo debo muestrear? El suelo, obviamente, puede tener una fracción muy fina del orden de las arcillas, como también puede llegar hasta una fracción muy gruesa al orden de las gravas y guijarros incluso. Entonces, aquí hay algunas consideraciones que debemos tener, y es que, por ejemplo, las fracciones gruesas pueden causar un efecto diluyente. Ya sea a favor o en contra, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, en esta muestra, uno de estos fragmentos que tiene más de 5 milímetros es, por ejemplo, se me ocurre un fragmento de un óxido de cobre? Entonces, obviamente, esta muestra te va a dar un pico elevadísimo de concentración de cobre. Y sin embargo, simplemente fue un fragmentito que por ahí pudo haber llegado quizás transportado, qué sé yo, ¿no? Entonces, no es muy bueno muestrear la fracción gruesa porque produce un proceso diluyente, ¿no? Y genera reduce la relación señal-ruido, ¿no? Genera mucho ruido en realidad, ya sea, como digo, a favor o en contra, porque si aquí en contra sería si es que estos, por ejemplo, son fragmentos, se me ocurre, de cuarzo, por ejemplo, o de arenisca por ahí, y hubo solamente una pequeña concentración por ahí de cobre en alguno de esos fragmentos, pues por el volumen que ocupa todos estos fragmentos, pues va a terminar diluyendo y termino perdiendo la anomalía, ¿no? Entonces no es muy bueno muestrear fragmentos gruesos. Lo mismo ocurre con los fragmentos muy finos. Los fragmentos muy finos, menores a 100 micras, estamos hablando de aquellos fragmentos que pasan la malla 200 en el tamizado.
Esta fracción también puede tener este efecto diluyente en las muestras. Generalmente son arcillas que están compuestas por cuarzo, caolinita, e incluso en algunas zonas pueden ser suelos transportados por el viento. Como es son partículas muy finas, entonces el viento lo puede transportar fácilmente. Y obviamente entonces eso puede ser un suelo traído de otro lado, ¿no? Estas fracciones finas también están compuestas por arcilla residual, carbonatos, materia orgánica en algunos casos. Entonces, también no es tan recomendable la porción más fina. Digamos, como que lo ideal tal vez es una fracción que esté entre 0.1 y 0.2 milímetros, ¿no? Que es la que, digamos, la que da mayor respuesta de los elementos targets y los panfinders, que es lo que buscamos, ¿no? Generalmente se usa una porción, digamos, menor de 3 milímetros. Estamos hablando la porción que pasa por la malla 40 o 50, ¿no? En esa porción. Entonces, con eso nos da garantía de que estamos incluyendo materiales líticos, ¿no? Estamos hablando de 2 hasta 3 milímetros, que serían materiales líticos que estarían entrando a la muestra, material ferruginoso, arcillas y carbonatos, que serían las porciones más finas, ¿no? Entonces, con eso nos garantiza que estamos tomando una muestra, digamos, representativa de la zona, ¿no? Otra cosa que debemos considerar es la movilidad de los elementos en el ambiente supergénico. ¿Y esto por qué? Hay elementos que son muy móviles y se transportan fácilmente antes, y hay otros elementos que son inmóviles. Como vemos aquí, por ejemplo, a diferentes condiciones de oxidorreducción del sistema, estamos en condiciones supergénicas, estamos en el ambiente supergénico. Por ejemplo, elementos como el cloro, el bromo, el azufre, obviamente son bastante móviles. En ambientes oxidantes, en ambientes reducidos igual, el cloro, el yodo, el bromo, ¿no? Forman sales y son bastante móviles. Los elementos inmóviles, por ejemplo, son estos que vemos aquí en condiciones tanto oxidantes y reductoras, el aluminio, titanio, teluro, wolframio, en fin, todos estos elementos traza, ¿no? Son elementos inmóviles. Entonces, esto es bueno conocerlo porque cuando hacemos el tratamiento geoquímico, debemos saber con qué elementos estamos tratando y qué información nos pueden dar. Entonces, si son elementos inmóviles, por ejemplo, como estos, probablemente nos den información más precisa del bedrock, de lo que hay debajo del suelo, ¿no? El cobre, los elementos metálicos, como vemos acá, tienen cierta movilidad, ¿no? Tanto en el ambiente oxidante como en el ambiente reductor. Tienen cierta movilidad, ¿no? Ahora, después que hacemos el muestreo, enviamos los datos al laboratorio, el laboratorio nos remite los resultados. Y ahora, ¿qué hacemos con esos resultados? ¿Qué hacemos con esos datos? Pues nos dan una tabla como la que vemos aquí a la izquierda, y la cual nosotros debemos someterlo a un tratamiento estadístico para luego finalmente hacer la representación en el espacio. Recuerden que les decía que el objetivo de la prospección geoquímica es localizar las anomalías, o sea, ubicarlos en el espacio. Y eso necesariamente tendríamos que hacerlo usando la cartografía, ¿no? Lo que llamamos como la cartografía geoquímica. La cartografía geoquímica no es más que la representación de las variables geoquímicas en el espacio, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Qué otras cosas debemos considerar? ¿Qué no debemos hacer con los datos? Ahora es ya con los datos en geoquímica. Dos cosas importantes que nunca debemos hacer con datos geoquímicos, al menos en estas etapas. Uno es eliminar datos que no nos gustan. A veces se suele hacer el EDA, ¿no es cierto? Digamos, el análisis exploratorio de los datos. Y vemos que hay valores, por ejemplo, que son erráticos, muy altos o qué sé yo. O por ahí algún dato que no nos parece que está bien, y lo que hacemos es simplemente eliminarlo, ¿no? Porque simplemente por el hecho de que no nos guste. Entonces, eso obviamente es un grave error porque estábamos perdiendo mucha información. Perdemos información. Y otra de las cosas que solemos hacer comúnmente en geoquímica es sustituir los datos fuera de los límites de detección por valores arbitrarios. Entonces,
Esto también digamos, es una mala práctica que no da buenos resultados porque sesga la información. Para tratar a los datos que están fuera de los límites de detección, hay todos unos procedimientos estadísticos que se deben hacer para de tal manera atribuir un valor que sea representativo, si es que queremos atribuirle algún valor de todas maneras, porque hay otros métodos estadísticos que no necesitamos atribuirle un valor a esos datos por debajo del límite de detección, sino más bien el cálculo de los parámetros los parámetros estadísticos se hacen usando métodos estadísticos robustos, ¿no? 3 problemas con los datos geoquímicos que debemos tener en cuenta. Uno, yo que ya mencionaba, los datos geoquímicos que nos entrega el laboratorio, siempre hay valores que están fuera de los límites de detección, generalmente por debajo del límite de detección. A estos se llaman datos censurados. Entonces, siempre vamos a tener datos censurados ya sea por la izquierda o datos censurados por la derecha, aquellos datos que están por encima de los límites máximos de detección. ¿Qué hacer con estos datos censurados? Como mencionaba antes, hay métodos estadísticos para tratarlos. Otro de los problemas de los datos geoquímicos es que no tienen distribución normal. Y esto debemos considerarlo bien. ¿Por qué? Porque las estadísticas básicas que conocemos nosotros se han creado, se han hecho para tratar datos con distribuciones normales, que son las estadísticas paramétricas, básicamente. Todas las estadísticas paramétricas que ustedes conocen, desde tener la media, la mediana, tener la correlación de Pearson, por ejemplo, son estadísticas paramétricas que funcionan con distribuciones normales. Pero los datos geoquímicos no tienen distribución normal, salvo los elementos mayores. O sea, elementos mayores como potasio, aluminio, sodio, tal vez tienden a tener distribuciones normales, pero los demás elementos no tienen distribución normal. Se acercan a una distribución log normal. Entonces, ahí viene el problema, cómo tratar datos que no tienen distribución normal con las estadísticas que conocemos. Vamos a ver algunos casos. Y el tercer problema que tenemos con los datos geoquímicos, que son datos cerrados. ¿Qué significa que son datos cerrados? Significa que son representaciones, una parte de un todo. Y es la razón por la que nuestros valores que nos entregan son en ppm, por ejemplo, o en porcentajes, o en ppbs. Es decir, son datos que representan una parte de un todo. De tal manera que si sumaríamos todos, al final deberíamos tener un 100%, ¿no? Yo tengo una muestra, contenido de cobre de esa muestra, 5 ppm, por ejemplo. Significa que hay 5 partes de 1.000.000, ¿no? 5 ppm. Si sumáramos todas las concentraciones, vamos a llegar a un 100% de la muestra. Eso es un dato cerrado, es decir, una parte de un todo. Y las estadísticas paramétricas, las estadísticas que conocemos, no están hechas para trabajar con datos cerrados. Están hechas para trabajar con datos abiertos. ¿Cuáles son datos abiertos? Datos absolutos. Por ejemplo, en geofísica se obtienen datos absolutos, ¿no? Mides, por ejemplo, la cargabilidad de una zona. Milivoltios por voltio, eso es un dato absoluto, ¿no? O mides la resistividad, ohmios, son datos absolutos. O mides las edades de unas rocas, que es en millones de años, por ejemplo, son datos absolutos. Mientras que en geoquímica no tenemos datos absolutos, son partes de un todo. Por lo tanto, son datos cerrados. Y trabajar con las estadísticas convencionales a datos cerrados puede conllevarnos a una serie de problemas, sobre todo en temas de distribuciones y correlaciones, que no son las correctas. Voy a mostrar algunos ejemplos. Bien, ahora hablemos un poco más sobre los datos censurados. Entonces, como decía, ¿qué hacer con datos censurados? Pues se suele hacer sustitución. Por ejemplo, los valores que están por debajo del límite de detección, se suele atribuir la mitad del límite de detección o se suele atribuir el límite de detección. Hay otros métodos un poco más probabilísticos que otorgan el 65% del límite de detección. De cualquiera de los casos, son datos invasivos porque tú los atribuyes. Y cuando atribuyes estos datos invasivos, lo que generas es una distribución que no existe. Se llama distribución espuria. Como vemos aquí se ha atribuido datos a los datos censurados, se le ha atribuido el 1.5,
de tal manera que pierde la distribución aquí las muestras. La correlación entre la distancia y la concentración, pues no es notable, no se ve. Ha generado una distribución espuria, ¿no? Una distribución que no existe. Mientras que, en este caso, en los cuales no se ha atribuido, este sería como que la data original, en la cual no se ha otorgado datos invasivos, y se nota muy bien la correlación, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema que ocurre cuando otorgas datos arbitrarios a los valores que están por debajo o por encima de los límites de detección. Generas distribuciones espurias. Otra de las cosas es los valores atípicos, los valores que están muy por encima de todos los valores, ¿no? Los outliers. ¿Qué pasa con los outliers? Estoy mostrando aquí a la izquierda la concentración de oro en ppbs, y como vemos, la mayor cantidad de muestras están aquí a la izquierda, y hay unas 3 muestras aquí con unos valores elevadísimos. Esto en minería se llama el efecto pepita, ¿no? En minería. Son valores altos erráticos, los llaman otros. Pero ¿por qué en esta data estamos viendo estos altos erráticos? Porque, como dije hace un momento, los datos geoquímicos no tienen distribución normal. Y si lo analizamos haciendo la prueba de graphs, que es para datos con distribución normal, obviamente te está generando aquí 3 valores que están, digamos, como altos erráticos o valores outliers, pero no es porque realmente sean outliers, sino simplemente porque lo estamos analizando en una distribución incorrecta. Para corregir eso se hace procesos de normalización. Digamos, la normalización más simple es aplicarle un logaritmo, que es la que estamos haciendo aquí para mostrar este caso, este mismo caso. Es el mismo ejemplo, los mismos datos, solo que ahora ha aplicado el logaritmo a oro. Y nota, con la misma prueba, la prueba de graphs, ahora estos 3 valores que habían estado como altos erráticos, ahora son valores altos, pero no erráticos, porque están siguiendo la distribución en este caso, el logaritmo de oro, ¿no? Entonces, ese es el problema en geoquímica. Cuando nos encontramos con estos valores que creemos que son altos erráticos y luego, pues, o los eliminamos a veces, y al eliminarlos estamos perdiendo información valiosísima. ¿Por qué? Porque este alto errático que se ve aquí estadísticamente, luego se va a convertir en mi anomalía geoquímica. Entonces, si yo lo elimino, estoy perdiendo una anomalía. Grave error, ¿no es cierto? Entonces, el problema de los altos erráticos que se ven en datos geoquímicos no es que sean altos erráticos, sino que estamos analizándolo en una distribución inadecuada. Y como dice Dennis Helsel, Albert Einstein fue un alto errático, digamos, un outlier, ¿no? Pues lo mismo, en nuestros datos geoquímicos podemos tener algunos Albert Einsteins, entre comillas, ¿no? Y si los eliminamos, estamos perdiendo, digamos, a un dato que podría ser el mejor de todos nuestros datos, ¿no? Entonces, obviamente, no es la mejor alternativa eliminar los valores altos, ¿no? Bien, ahora entonces, ¿qué hacer para evitar estos 3 problemas que teníamos, o al menos estos 2 problemas que tenemos en datos geoquímicos? ¿Qué debemos hacer con los datos que no tienen distribución normal, y qué debemos hacer con los datos cerrados, que son datos que los datos geoquímicos tienen esa característica? Pues debemos hacer una normalización. Y la normalización de los datos, pues, digamos, como mencioné antes, digamos, la más básica es simplemente aplicar un logaritmo natural y ya está, ¿no? Esto al menos de alguna forma te permite normalizar los datos. Pero hay otros métodos, son métodos más robustos, que son métodos de transformación, que son básicamente estos 3. Son la transformación log-ratio centrada, la transformación log-ratio aditiva y la transformación log-ratio isométrica. De todos estos, digamos que la que más podría terminar siendo más efectiva es la transformación log-ratio isométrica, pero tiene un pequeño problema, que a tus variables, inicialmente eran oro, plata, plomo, por ejemplo, cuando haces la transformación log ratio isométrica, en algunos softwares lo que hacen es darte respuesta, pero variable 1, variable 2, variable 3. Pierdes el nombre de la variable, por así decirlo. Cuando trabajas con software, cuando trabajas manualmente, obviamente lo puedes controlar, pero
usarlo, trabajarlo manualmente a veces suele ser complicado, entonces para eso se usan los softwares. Entonces, aquí estoy poniendo la fórmula solamente de la transformación log ratio centrada, que es esta formulita, simplemente es aplicar el logaritmo al valor dividido por la media geométrica, ¿no? Entonces, para eso obviamente también se usan softwares, porque hacerlo manualmente esto a veces termina siendo complicado, porque si yo tengo 1000 datos, por ejemplo, obtener la media geométrica de 1000 datos es un gran problema. Porque la media geométrica, recuerden, es la raíz enésima de la multiplicación de los n términos, ¿no? Entonces, si yo tengo 1000 datos, la raíz 1000 de la multiplicación de esos 1000 datos, obtenerlo es complicado. A veces ni el Excel lo calcula. Entonces, por eso se usan softwares, ¿no? Hay softwares que te permiten generar hacer esta transformación, ¿no? El CodaPack es uno de esos softwares que te permite hacer eso fácilmente, ¿no? Y le he puesto esta fórmula aquí porque es la que voy a usar más adelante en un ejemplo práctico. Ahora bien, hablemos ahora de los parámetros geoquímicos. Pues a la izquierda estoy mostrando los parámetros geoquímicos tanto en estadística univariable como en estadística multivariable. Entonces, en estadística multivariable tenemos todos estos parámetros estadísticos, ¿no es cierto? La media aritmética, geométrica, desviación, varianza, media, moda, percentiles, etc. Y en estadísticas multivariables, pues tenemos parámetros estadísticos como los índices de correlación, ¿correcto? Tanto la correlación paramétrica de Pearson como la no paramétrica de Spearman, los niveles de similitud, factores, componentes principales, y uno que no es muy conocido es el coeficiente rango correlacional. Ese es una estadística relativamente, bueno, no es tan moderna, creo que está más o menos desde el 2008, fue Ricardo Valls quien lo propuso y lo ha desarrollado, y ayuda muy bien para encontrar asociaciones geoquímicas. Entonces, con estos parámetros estadísticos, lo que podemos hacer es encontrar los parámetros geoquímicos, ¿no es cierto? El valor de fondo, el threshold o el umbral geoquímico, la anomalía geoquímica y la asociación geoquímica. Entonces, los tres primeros, pues, se obtienen a partir de estadísticas univariables, y el último, la asociación geoquímica, se obtiene a partir de estadísticas multivariables. De todos estos, de los tres primeros, ¿cuál es el valor digamos, el más crítico, el que más nos interesaría y el que es más difícil de obtenerlo? Es el threshold, el umbral geoquímico. Porque a partir del umbral geoquímico hacia arriba consideraremos anomalía, y del umbral geoquímico hacia abajo pues consideraremos valor de fondo, ¿no? Entonces, el valor crítico es obtener este umbral geoquímico. ¿Cómo encontrarlo? ¿Cómo determinarlo? Pues hay una serie de métodos. Aquí estoy solamente citando algunos. El método más primitivo es basado en la expertise del geólogo, en el que el geólogo es el que dice, bueno, mi anomalía va a ser a partir de 0.1, 0.2, 0.5 de cobre, digamos a ojo de buen cubero. No es la mejor alternativa, pero a veces se usa para analizar, digamos, cuando nos llega una data y queremos mirarlo de pronto. Quizás hemos enviado las muestras de un sondaje y de pronto nos llegan, por ejemplo, y queremos ver qué tal está ese sondaje, ¿no? O nos llega el primer lote de nuestras muestras de suelos y queremos ver qué tal están las muestras, y así a ojo uno lo observa y dice, ah, mira, aquí tengo anomalías a partir de tanto. Obviamente no es la más objetiva, ¿no? Es bastante subjetiva porque depende ya del geólogo. Entonces, hay otros métodos más objetivos. El método convencional es basado en una perspectiva estadística de distribución normal, en la cual el threshold se identifica con la media más una desviación estándar, y algunos usan un segundo threshold, la media más 2 desviaciones estándar, ¿no? Para identificar anomalías, digamos, bajas, anomalías altas, ¿no? Y hay otros métodos estadísticos como los cuantiles o la gráfica de probabilidad o el grafo estadístico. Todos estos métodos, tienen un problema. ¿Y cuál es ese problema? En que no considera la distribución espacial de las muestras. Y nosotros sabemos en geología que nuestras muestras geológicas, por más aleatorias que sean, son muestras son muestras regionalizadas, son variables regionalizadas. Quiere decir que están ubicadas en un espacio, están distribuidas en un espacio, y por lo tanto la distribución espacial influye en los resultados. Y cuando uno hace estas estadísticas con el método convencional, con los métodos estadísticos, pues no estamos considerando la distribución espacial. Entonces, para eso hay otros métodos, como los métodos geoestadísticos, por ejemplo, que uno de ellos es el CRIGI, o el CRIGI,
que sí considera la distribución espacial a través del variograma, ¿no? Usando los variogramas te permite incluir la variable de distribución espacial. Pero hay otros métodos que usan la estadística, pero usando una ventana deslizante para controlar la distribución espacial. Entonces, estos métodos, con el método de la ventana deslizante, podría ser un modelo fractal o simplemente la estadística de vecino cercano, te permite controlar entonces la distribución espacial de las muestras e ingresas esa variable a tus datos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque recuerden que el objetivo de la prospección geoquímica es saber dónde está tu anomalía, más allá que el número, más allá que el valor de tu tresol, es saber dónde está. Y ahí la importancia de incluir la variable de distribución espacial al tratamiento estadístico, ¿no? Para ver un ejemplo sobre lo que estoy hablando, cómo influye la distribución espacial, pues nos hacen esta pregunta, ¿no? De todos estos datos, ¿cuál es su valor de fondo? Entonces uno puede hacer el cálculo aquí, ya sea usando la media o usando la mediana, o cualquiera de ambos, unos usan la media, otros usan la mediana. Cualquiera de los dos casos, tenemos aquí el valor de fondo, 1000 ppm o 1100. Pero ¿qué pasa? Aquí son 400 metros de escala. ¿Qué pasa si miramos estas 4 muestras? Obviamente, su valor de fondo no es 1000, ¿no es cierto? Su valor de fondo aquí, pues, con las rejustas quizás llega a 500, qué sé yo, ¿no? Y decir que 1000 es el valor de fondo de esto, obviamente lo estamos atribuyendo un valor muy exagerado, ¿no? ¿Y qué pasa en este otro extremo? En este otro extremo, como vemos, todos los valores están por encima de 1000, entonces tampoco 1000 es su valor de fondo. Aquí la media de todos estos, pues tal vez alcanza a 1350, 1400, tal vez, ¿no? 1400. Entonces, decir que su background de esto, su valor de fondo de esta área es 1000, tampoco es la más adecuada, ¿no? Tal vez de estas dos áreas de aquí, sí podría ser su valor de fondo 1000, pero evidentemente de lo que está al noroeste y al sureste, 1000 no es su valor de fondo. ¿Y por qué es importante esto? Porque si usamos la estadística convencional, el tresol sería la media más la desviación estándar, y nos dice el tresol 1427. Entonces, con este tresol, ¿cuáles serían mis datos anómalos aquí? Pues solamente estas dos muestras, ¿correcto? Solo estas dos muestras serían mis datos anómalos, que están por encima de este tresol. Pero si vamos haciendo como hice en un momento, parte por parte, en este cuadrado, en estas 4 muestras, es evidente que 800 es un dato anómalo respecto al resto, y eso lo podemos calcular estadísticamente. Realmente, viendo así nomás, ya podemos decir este valor es anómalo. Igual en estos otros 4 muestras, probablemente 1400 sea anómalo, 1400 anómalo, y aquí obviamente el 1600 y 1500 va a ser anomalía. Entonces, como ven, con la estadística tradicional, yo hubiera sugerido una área anómala solamente esta área. Pero sin embargo, si analizo por partes, considerando la distribución espacial, mi área anómala probablemente sea todo esto. Entonces estoy duplicando o quizás triplicando mi zona de target, ¿no es cierto? Mi zona objetivo. Y ahí la influencia de la distribución espacial de las muestras. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo identificar anomalías considerando la distribución espacial? Pues una de esas es usando, por ejemplo, las estadísticas robustas de vecino cercano. Tenemos estadísticas robustas como las que estamos mostrando aquí, la desviación, la media de la desviación absoluta, el coeficiente de variación robusto o coeficiente robusto de variación y el índice de enriquecimiento local. Nosotros vamos a usar este método. Aquí está la fórmula, no necesitamos mayor detalle, simplemente es el valor entre la mediana menos 1. Entonces, con esta estadística, lo que vamos a obtener es, con esta fórmula, lo que vamos a obtener es un índice de enriquecimiento de una muestra en función de las demás muestras. Pero si solo aplicamos esto, todavía no estamos considerando la distribución espacial. Entonces, para eso vamos a unir este método más el método de la ventana deslizante.
¿En qué consiste el método de la ventana deslizante? Pues en tomar una ventana, deslizarlo por toda nuestra malla de muestreo y en cada ventana calcular el índice de enriquecimiento. Este índice de enriquecimiento es un valor que va desde -1 hasta 1, siendo 0, digamos, el threshold, ¿no es cierto? Los valores menores de 0 serán valor de fondo y valores mayores de 0 serán anomalía, ¿correcto? Entonces, aplicamos eso en cada ventana deslizante, pues aplicamos la comparación, ¿no es cierto? Si el valor es mayor que 0, en este caso, mayor que el threshold, pues entonces es una anomalía. Y si es menor que 0, pues es un background. Ahora, de ese valor que va desde 0 a 1, si es muy cercano a 0, 0.01, por ejemplo, implicaría un 5% de enriquecimiento. 0.01 es 1% de enriquecimiento. 0.1 sería 10% de enriquecimiento de esa muestra en función de las otras muestras, ¿no? Lo que calcula este índice es cuánto está enriquecido una muestra en comparación de las otras muestras. Entonces, si ese valor se acerca a 0, estoy hablando de 0.01, 0.02, por ejemplo, entonces puede ser una anomalía cuestionable, ¿no? Puede ser una anomalía cuestionable. Pero si el se acerca a 1, pues entonces definitivamente es una anomalía propiamente, ¿no? Bien, ahora vamos a aplicar estos dos métodos que mencioné en una área. Esta es una área en el sur de Perú, en la cual se tiene una serie de muestras. Esto es data que está disponible en el portal de GeoCatMin, es data libre, así que no tengo ningún problema para mostrarlo. Entonces se tiene aquí una serie de muestras, ¿correcto? Son muestras de suelos, en la cual vamos a aplicarle todas las estadísticas que conocemos para ir comparando los métodos. La primera es simplemente usando, digamos, las concentraciones de cobre, digamos, el método más antiguo, que simplemente tienes valores de cobre y generas en planos de isovalores, como estamos aquí, y acá se están mostrando los valores en función de la estadística, ¿no? 48 sería el valor medio, 104 es el valor medio más una desviación estándar, entonces a partir de aquí arriba ya son las anomalías, ¿no? Este valor entre el 48 y 104, pues digamos, puede ser una cuasi anomalía, ¿no? Y como vemos, tenemos una anomalía acá, otra por aquí, ¿no? 4, 5, bueno, hasta 6 anomalías quizás más o menos fuertes, y por aquí otras anomalías más bajas, ¿no? Eso es usando digamos, el método más tradicional, ¿no? Ahora, haciendo la normalización de los datos, ¿ok? Haciendo la normalización, entonces haces la normalización y con el logaritmo en este caso, e igual aplicas la misma estadística, la estadística tradicional, con la media más las desviaciones estándar, y obtienes tu plano de anomalías. Y como ves, pues, si bien ha aparecido o ha ampliado algunas anomalías, como esta, por ejemplo, se ha ampliado un poco, aquí también. Entonces, como que te da un poco mejor, te marca las anomalías, ¿no? Te marca mejor las anomalías. Pero si haces con el índice de enriquecimiento, usando una ventana deslizante, en este caso hemos hecho de 10 por 10 kilómetros, nota la cantidad de anomalías que tienes. Obviamente, ¿cuál es el problema de esto? Que aquí no te da el valor anómalo. En esto sí tienes el valor anómalo, ¿no? Estos son valores de cobre, así que sabes el valor anómalo. En este caso no sabes el valor anómalo, pero sabes dónde está. Todos estos puntos rojos serían las anomalías. Y noten la diferencia. Por ejemplo, aquí no aparecía ninguna anomalía y ahora me aparecen anomalías. ¿Correcto? Por aquí, noten. El contraste es bastante notorio. Con este índice de enriquecimiento te identifica dónde están las anomalías. No te dice cuánto es tu anomalía, pero te dice dónde está, que es lo más importante, yo creo. Por eso mencionaba al inicio que tal vez lo más importante en la prospección geoquímica es saber dónde está tu anomalía. ¿Y por qué? Porque es que aquí en este método están saliendo estas anomalías que en el método anterior no salían. Por ejemplo, acá, mira, nota. Porque como estamos usando la ventana deslizante de 10 por 10, en cada ventana estamos calculando su valor de fondo y su anomalía para cada ventana, de tal manera que está separando, digamos así, o considerando la distribución espacial.
En estos otros métodos no considera la distribución espacial, saca un background de total. Y nota la distancia, aquí son 20, 40, como 80 kilómetros. Y en 80 kilómetros por 60 kilómetros que podría tener esta área, pues hay litologías distintas. Cada litología, cada suelo viene de una litología distinta y por lo tanto sus valores de fondo obviamente no deberían ser, no son los mismos, ¿no es cierto? Mientras que este método, como considera la distribución espacial, entonces no está sesgada por el bedrock, ¿no? Por la composición del bedrock. Y te identifica las anomalías, por más sucintas que sean. Por ejemplo, aquí en esta área, ¿no? Aparecía una cuasi anomalía, lo que está en verde, pero de pronto acá el método de índice de enriquecimiento te marca esa anomalía. Y para ver la efectividad de este método, estoy comparando aquí el primer caso, usando la estadística, digamos, convencional, simplemente hizo valores de cobre, y aquí el índice de enriquecimiento. Ploteado encima los tipos de yacimientos que se conocen. Estos son depósitos conocidos. Betas, esto que está en negro, pórfidos por aquí, betas polimetálicas por acá. Y noten que en el método tradicional, en el que simplemente hizo valores de cobre, te marca zonas anómalas. Aquí para el caso del cobre sí lo ha identificado. Para este caso, perdón, del pórfido acá, lo ha identificado. Pero en estas áreas no identifica anomalías, a pesar de que hay depósitos. No lo identifica. Sin embargo, el método del índice de enriquecimiento lo marca perfectamente a todos los depósitos, ¿no? Entonces, todos los depósitos caen dentro de una anomalía. Y con eso me garantiza que estos otros puntos en el que no hay depósitos también son anomalías que podría haber un depósito, ¿no es cierto? Entonces, este método obviamente me garantiza eso. Ahora, hacer estadísticas multivariables. Bueno, en estadísticas multivariables, como mencioné hace un momento, hay varios métodos. Uno de ellos es el análisis factorial, por ejemplo, ¿no? En el cual, bueno, ¿qué es el análisis factorial? No es más que disminuir la cantidad de variables, digamos así, ¿no es cierto? O agrupar las variables en variables que puedan tener un mismo comportamiento. Disminuir las dimensiones. En estadística, cada variable es una dimensión. Entonces, si yo tengo 46 elementos, tendría 46 dimensiones. Trabajar con 46 dimensiones obviamente es un problema, entonces hay que disminuir la cantidad de dimensiones. Y el análisis factorial hace eso usando una combinación lineal, ¿no es cierto? Que son, digamos, fórmulas matriciales que no vamos a entrar a detalle. Pero aquí estoy mostrando el análisis factorial tanto para los elementos sin hacer la transformación, tal cual nos da el laboratorio, mientras que a la derecha estoy mostrando el análisis factorial de los datos de los mismos elementos, pero transformados, usando el CLR, que mostré la fórmula antes. A propósito, he incluido aquí elementos mayores, como aluminio, fierro, calcio, para que ustedes puedan ver la sensibilidad del método. Cuando usamos, por ejemplo, sin transformación, que está aquí a la izquierda, me empiezan a generar aquí el factor 1, por ejemplo, me sale una asociación acá de fierro, titanio. Una asociación que probablemente no me diga nada, probablemente no signifique nada, o pueda significar algo. Simplemente está asociando aquí un poco del fierro con el manganeso y el cobalto, que son siderófilos, acá con el zinc. Pero, ¿qué puede significarme esta asociación? Entonces, a esto se llaman correlaciones espurias, correlaciones que no existen. Y eso ocurre cuando tratamos datos cerrados, que son estos, ¿no? Estos, al no haberlo hecho la transformación, aún son datos cerrados. Y cuando trabajas las estadísticas paramétricas, como el análisis factorial, a datos cerrados, lo que te hace es generar correlaciones espurias. Sin embargo, cuando hacemos la transformación, estamos abriendo los datos. Además de abrirlo, lo estamos normalizando. Entonces, ahora sí me genera noten el mismo factor, el factor 1, ahora me genera una asociación de fierro, cobre, bismuto, cobalto. Cobre, bismuto, eso
ya me indica algo con el fierro, ¿no es cierto? Probablemente estamos teniendo ahí una asociación que me puede significar mineralización de cobre, ¿no es cierto? Pues lo mismo ocurre acá, el factor 2, plomo-plata. Noten ustedes, plomo-plata. Es una buena asociación que me puede significar quizás algún depósito de polimetálico, de plomo-plata, ¿no? Y así, ¿no? Cada factor me genera asociaciones. Como ven ustedes, asociaciones que sí tienen un significado geológico. A diferencia de estas otras asociaciones que, si bien nos pueden dar alguna información, pero como ven, genera mucha correlación espuria, mucha correlación que no tiene significado real. Entonces, ahí la importancia de hacer estas transformaciones. Y con estas transformaciones ya podemos hacer nuestros planos, pues, de multielementos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el factor 1, estamos considerando este factor de acá. El factor 1, la puntuación para cada muestra del factor 1, y noten cómo me marca toda la zona anómala. ¿Ok? Toda la zona anómala me lo marca muy bien, incluyendo aquí, que probablemente haya algo, ¿no es cierto? Estos obviamente ya serían targets exploratorios que necesitan prestar atención. Obviamente aquí al norte, note al norte está a la derecha, pues está marcando muy bien los depósitos. Y hacia la zona sur me está generando blancos exploratorios. Entonces, eso es la importancia de hacer primero transformación de los datos, de tal manera que los resultados sean óptimos, ¿no? Bueno, digamos, otras cosas que nos puede dar la geoquímica de suelos es estos modelos multielementales. Este es un modelo multielemental en RGB de arsénico, antimonio, mercurio, en el cual obviamente los puntos más rojizos, digamos, serían las zonas más importantes, ¿no? Sabemos que el arsénico, antimonio, mercurio son elementos hidrotermales, ¿no? Son elementos hidrotermales. Entonces, obviamente, esta combinación aquí de estos elementos, pues me puede marcar zonas importantes, ¿no? Y no solamente esos elementos. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando también un análisis, un compósito de multielementos de torio, niobio, vanadio. ¿Qué son estos elementos? Estos elementos son elementos inmóviles, recuerden. Y los elementos inmóviles me pueden decir a mí qué hay de fondo en el bedrock. Y noten cómo me marca aquí rápido digamos, dos zonas, ¿no es cierto? Dos áreas. De aquí hacia abajo, obviamente, es una cosa, y hacia a la derecha es otra cosa. Y siendo estrictos, aquí también podemos separar otra área, ¿no es cierto? Y esto está en función, obviamente, del bedrock. Recuerda que estos son elementos inmóviles, así que me dan información del bedrock. Y si miramos la geología regional, ahí hay una falla. Noten, aquí hay una falla, que además de una falla es el contacto de dos dominios geotectónicos. Y la geoquímica de suelos me lo ha marcado perfectamente. Ahí tenemos otras fallas, esto es del plano regional y que separan esos dominios. Dominio Tico Moliendo Tacna, al sur yendo hacia Arequipa, dominio Pisco Chala y dominio de la Cordillera Occidental. Noten que la geoquímica de suelos me lo ha separado perfectamente. Entonces, obviamente es una herramienta bastante efectiva, ¿no? Bien, para finalizar, invitarles a todos ustedes a un próximo curso que estaremos realizando con CBWC sobre prospección geoquímica, en la que trataremos a detalle todos estos conceptos que lo hemos visto aquí de una manera muy, digamos, muy rápida. Con eso, si tienen quizás alguna pregunta, algún comentario. Ingeniero, muchas gracias. Sí, tenemos una pregunta a través del foro. La he copiado al chat. No sé si lo podría ver. Yana Pajuelo, a Sí, eso, ya. ¿Podría volver a indicar el autor que utiliza como base para clasificar los elementos móviles e inmóviles? Ya, a ver, un ratito. De Andrews Jones, del 68.
afecta en algo esta clasificación si existe una aceleración de la evapotranspiración dentro del área de estudio. Eso sí es una buenísima pregunta. Y la verdad tal vez no podría responder. Si bien la movilidad de los elementos, como dije hace un momento, está en función de la climatología, eso es obvio, ¿no es cierto? No es igual el suelo, la dispersión de los elementos en una zona desértica que la dispersión de los elementos en una zona tropical. O sea, evidentemente eh, el clima o la climatología de la zona va a afectar en la dispersión de los elementos. Eso es de cajón, ¿no? Ahora, a la pregunta específica, ¿qué tanto influye, por ejemplo, la evapotranspiración? La verdad que no tendría una respuesta, digamos, muy específica. Sin embargo, debo comentarles, no es algo que conozca personalmente, pero sí he visto y he leído que usan, por ejemplo, la evapotranspiración, la respiración, digamos, del suelo para hacer análisis geoquímicos. Muestrean esos vapores que se exsuelven del suelo y esos vapores obviamente también llevan metales. Y se hace geoquímica de esos vapores y puedes identificar zonas anómalas. Incluso te puede dar anomalías de mucho mayor profundidad que la geoquímica de suelo. La geoquímica de suelo te da, digamos, de un nivel más superior. Mientras que esta geoquímica de vapores de suelos, no recuerdo el nombre exacto, porque tiene un nombre técnico a esa geoquímica. Pero el concepto es eso. Lo que hacen es muestrear los vapores que se exhalan del suelo. Y ese vapor, como es vertical, digamos, te trae información incluso desde el mismo bedrock, exactamente, ¿no? Y hacer geoquímica de esos vapores te ayuda te ayuda a prospectar. He visto que he leído incluso algún paper sobre eso, no lo he usado, no puedo dar más detalles, pero sé que sí existe eso. De repente, un poco más de investigación al respecto. Ok. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta también en el chat de Jorge Cubas. Así como pueden ser anomalías, respecto a los outliers, así como pueden ser anomalías verdaderas, también podría darse el caso que sean contaminantes. Sí, sí, correcto. Eso está muy bien, que quizás no lo mencioné. Cuando tienes outliers, valores muy altos, bueno, en realidad, antes de hacer todo este tratamiento que he explicado aquí, antes de hacer todo esto, lo primero que se hace cuando llegan los valores de laboratorio es hacer el QAQC. Entonces, haciendo el QAQC, correcto, hay toda una estadística para hacer QAQC también, no voy a entrar a ese detalle, pero usando los elementos, para ver contaminación, por ejemplo, usando las muestras blanco, tú puedes identificar cuál de tus batch está contaminado. O usando los duplicados para ver la precisión, o usando los valores estándar para ver la exactitud del laboratorio, ¿no? Entonces, con eso tú determinas cuál de tus batches está contaminado, por ejemplo, o no tiene la precisión adecuada, etcétera, etcétera. De ser ese caso, pues lo que tienes que hacer es solicitar que el laboratorio repita el análisis, ¿no es cierto? Si es que es un tema de precisiones. Ahora, si es un tema de contaminación, habría que ver en qué momento se contaminó, ¿no es cierto? Pudo haberse contaminado durante el muestreo o pudo haberse contaminado en el laboratorio. Y bien, entonces, después que has pasado tu QAQC, para llegar a esto, ya tu data tiene que haber pasado el QAQC. Con el QAQC ya tú, después que has hecho el QAQC, ya tú puedes recién hacer lo que hemos mostrado aquí, ¿sí? Entonces, sí es bueno considerarlo eso, y gracias por la pregunta, ya que no lo había mencionado antes. Algunas prácticas recomiendan sustituir outliers por 2 desviaciones estándar o 3 desviaciones estándar, o también otros lo hacen usando los percentiles, ¿no es cierto? Usando la diferencia entre cuartil. Eso se hace cuando haces ya, por ejemplo, para estimación de recursos, ¿no? Entonces, para estimación de recursos, sí no puedes trabajar con outliers, ¿no? Entonces, pero esa es otra etapa de la exploración. Aquí estamos en la etapa de identificar anomalías. Entonces, si yo hago un capping, lo que estás mencionando es lo que llaman el capping. Si yo hago un capping a mi data, pierdo el valor de lo que podría terminar siendo una de mis mejores anomalías, ¿no? Entonces, por eso, en esta etapa,
como has visto, generalmente esos outliers no es porque sean outliers, sino que lo estás analizando como si fuera distribución, como si fuera distribución normal. Pero cuando lo normalizas, el valor ya no es un outlier, como mostré aquí ¿no? Nota, aquí uno mira esta gráfica y efectivamente yo tengo 3 outliers aquí, de cajón, ¿no? Pero cuando uno normaliza, y aquí he hecho solamente una normalización simple con el logaritmo, ya no tienes outliers, ¿no? Si bien estos están, pero siguen la distribución, ¿no es cierto? Y estos van a terminar siendo anomalías, obviamente. Entonces, hay que considerar eso también. Bien, Huber pregunta, ¿cómo se calculan los 3 métodos de transformación de datos? Ya, hay fórmula, ¿sí? Hay fórmula, aquí estoy mostrando solo la fórmula de la transformación del Lorentz centrada, es su fórmula, ¿no? Que simplemente es el valor entre la media geométrica logaritmo para cada variable, ¿no? Si aquí es oro, por ejemplo, puede ser oro acá puede ser cobre y así, ¿no? De todas las variables. Lo mismo hay fórmula para la transformación del ARL y para la transformación isométrica. Todas tienen fórmulas. ¿Qué más preguntaba? Puedo hacerle sobre el... Sí, el IOGAS solo utiliza esta transformación, el CLR. Solo, al menos la versión que he usado en algún momento, tiene esta transformación, el CLR. No tiene las demás, a menos que las nuevas versiones ya tengan las otras transformaciones. Pero el IOGAS sí tiene esa transformación. Pero como digo, hay otro software que es gratuito, de libre, es el CodaPack. El CodaPack es un software gratuito, libre, en el cual puedes usar cualquiera de estas transformaciones. El único problema, como mencioné, al ILR, los resultados que te otorga ya no son, el nombre de las variables lo cambia, lo pone variable 1, variable 2, así, ¿no? Entonces ya pierdes tú, ya no sabes qué elemento le corresponde a esa variable, ¿no? Es el único problemita que tiene con el IRL. Brian pregunta, en el caso de que los valores de límite de detección cuando son mayores a 50, ¿de qué manera podríamos corregir el dato? ¿A qué te refieres esto, Brian? En el caso de que los valores de límites de detección cuando son mayores de 50, 50 ppm, 50 ppm, no creo que haya límites de 50, ¿no? Al menos las actuales estadísticas, perdón, de análisis geoquímico tienen valores de detección que están por debajo de un ppm, ¿sabes? ¿No? No sé si te referías a eso, Brian, o tal vez me estoy confundiendo. Wilmer pregunta, en el muestreo de suelos en líneas de cumbre, ¿es posible aplicar el tratamiento de manera similar a una malla? En líneas de cumbre, ¿a qué te refieres en líneas de cumbre, Wilmer? Voy a suponer que te estás refiriendo tal vez a una montaña, ¿no es cierto? A una cúspide. Pues si tienes, digamos, suelo como para muestrear lo suficiente, pues normal, se puede hacer una malla, ¿no? Y ahora, ¿qué tanto de área vas a cubrir? Eso quizás es un dato que yo tampoco, que no expliqué aquí, que es la cantidad de muestras que se puede tomar. Si tú ya tienes, recuerda que para hacer ya esta prospección táctica, tú primero has hecho antes una prospección estratégica, ¿no? Quizás con string shading o algo, de tal manera que tú ya tienes una idea que por ahí hay una anomalía. Normalmente en suelos se usa una área 10 veces mayor a tu anomalía, a tu área de anomalía que tú tienes, que tú conoces, ¿no? Que tú has identificado una zona por ahí que podría haber una anomalía, un lugar que probablemente te consideras tú que es un buen target. El área que debe cubrir tu muestreo de suelos es 10 veces más, ¿no? De tal manera que tienes digamos, el espacio suficiente para que no se te escape ningún valor, ninguna muestra por ahí con lo que respecta a la dispersión, ¿no? Entonces, usando el 10 veces más de lo que podría ser tu zona digamos, de depósito,
te da la garantía de que vas a coger todas las anomalías, ¿no? Francisco pregunta, ¿qué hacer con los datos geoquímicos que están fuera de los límites de detección? Pues hay que tratarlos. Hay que tratarlos. No he puesto aquí los métodos para tratamiento, eso lo podemos conversar quizás a mayor detalle. Pues hay métodos de transformación. Uno de ellos es, por ejemplo, aplicar regresiones ordinarias, ¿no? Podría ser comparándolo con un elemento que no tiene límites, que no está por debajo del límite de detección, se hace una regresión simple, digamos, una regresión lineal, y pues con eso puedes atribuirle un valor. Pero hay otros métodos un poco más robustos, por ejemplo, usando el índice de máxima verosimilidad. Entonces, ese es un método un poco más robusto que te permite, incluso hay métodos en el que ya no necesitas atribuirle un valor, sino que cuando, por ejemplo, voy por mencionar un software, el Minitab, por ejemplo. El Minitab, para que tú determines su valor, por ejemplo, la media o la mediana, tú puedes usar, tiene una opción para usar con datos censurados. Usas esa opción con datos censurados y te pide ahí, tiene solamente dos métodos, tiene el censura por la derecha y la censura arbitraria. No tiene la censura por la izquierda, pero la censura arbitraria incluye tanto a la censura por la izquierda como a la censura por la derecha. Entonces puedes aplicar tú este método con la censura arbitraria, de tal manera que te va a calcular la media considerando esa porción de datos censurados. Obviamente hay todo un proceso estadístico que hace el software para calcularte, digamos, la media total, ¿no? Son algunas cosas que puedes usar. Carlos dice, yo he usado CLR con Codapack y IOGAS. Sí, te da lo mismo, ¿eh? Yo también he hecho la comparación y te da el mismo valor. Lo hagas con Codapack o con IOGAS. Y no me sirvió para hacer EDA. Ah, ok. Es que ese es el problema. Ese es el problema del EDA. ¿Para qué se hace EDA? Básicamente para identificar si hay outliers. Una de las razones por la que se hace EDA. Pero aquí, hacer EDA con ese fin de que tú quieres identificar outliers para que luego hagas un capping, definitivamente no. No es esto lo correcto. ¿Ok? Es que, como mencioné antes, en prospección lo que tú quieres es identificar anomalías. A mí me conviene que haya valores, digamos, altos, que son mis anomalías. Entonces, no necesito hacer un capping. Y como hemos visto, es que realmente no son outliers, simplemente lo analizas con la distribución que no le corresponde. Porque los valores más altos, ese ya listo. Ok, estaba haciendo nomás el comentario. Está bien, Carlos, tu comentario, pero como te digo, ahí está el detalle de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el LEDA que hacemos nosotros aquí, básicamente uno es para identificar la cantidad de valores que están por debajo del límite de detección, por ejemplo. Porque en función a la cantidad de valores que están por debajo del límite de detección, hay que aplicar uno u otro de los métodos para tratarlos. Esa es una de las razones por las que hacemos EDA. Otra razón por las que podríamos hacer EDA, si es que tenemos la base de datos, digamos, si tenemos alguna noción o tenemos la geología de fondo, para saber qué cantidad de datos están en una unidad geológica y qué cantidad de datos están en otra unidad geológica, para saber qué sesgos puede tener tus datos. Para eso también podemos hacer ese análisis exploratorio de datos. Pero si vas a hacer EDA, para querer luego hacer capping, al menos en esta etapa no te recomiendo. El EDA, para hacer capping, eso dejémoslo para cuando hacen estimación de recursos, porque ahí obviamente tiene su razón de ser. Ahí tiene su razón de ser. En esta etapa yo creo que no tiene razón de ser hacer capping. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Bueno, si no hubiera ninguna otra pregunta, muchas gracias, ingeniero Orlando, siempre muy interesante como siempre. Muchas gracias a todos los asistentes. Y bueno, como el ingeniero Orlando ya lo había comentado, estamos programando un curso de geoquímica, básicamente mucho más completo, conjuntamente con el ingeniero Orlando, y próximamente les estaremos informando acerca de las fechas. ¿No? Bueno, agradecerles a todos ustedes por haber participado de esta charla, de este evento. Y sin nada más que decir, agradecer al ingeniero Orlando por su apoyo. Y bueno, nos encontraríamos el día de mañana a las 8 de la noche, horario de Perú. Y recordar que la charla va a estar disponible en nuestra página web. Ahí la pueden volver a revisar y comentar si es que hay algún comentario extra que puedan hacer directamente en el foro. Ante todo, muchas gracias. Ingeniero Orlando, si desea decir algo más. No, nada más agradecerles por la invitación y agradecer también a los participantes por el tiempo que se han tomado para esta charla y pues desearles que sigan estando bien, hay que seguir cuidándonos mientras la situación todavía continúa así de difícil en nuestro país. Gracias y que tengan buena noche. Muchas gracias, ingeniero.